con 23 minutos. Estamos en la presencia, con la presencia aquí en los estudios de Exitosa de Martín de Acevedo. Él es especialista en temas electorales municipales y vamos a conversar sobre esta expectativa que se va a generar en torno a este debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que se va a desarrollar este domingo 25 de septiembre desde las 8 de la noche. Doctor de Acevedo, ¿qué tal? Buenas noches. Exitosa. Buenas noches, Pedro, a tus órdenes. Buenas noches. Esta campaña política como que ha pasado por la coyuntura misma algo desapercibida, es mi percepción, yo que soy periodista. No se ha sentido mucho el impacto mediático de los candidatos, más ha sido aquellos debates aislados, pero de propuestas no hemos sentido muchísimo lo que están planteando en esos tiempos. Yo pienso que eso se debe a dos motivos. Primero, la gran pelea que viene manteniendo el Ejecutivo con el Legislativo, los dos poderes del Estado, exacto, desde el 2016, por un lado. Y por otro lado, francamente, pocos candidatos, pocos partidos políticos y como consecuencia de ello, unos candidatos francamente mediocres en sus propuestas, ¿no? Entonces, un poco que el público está desalentado de la clase política y dirigente, porque no olvidemos que desde el punto de vista económico, el 73 a 78% de la población sale a trabajar cada día y más allá de lo que la política haga o deje de hacer, entonces como que se va desalentando luego cuando viene un proceso electoral y no ve en verdad, sino poca clase dirigente, poca calidad en los candidatos y cuando quizás se ha detenido a ver, ha visto que están tanteando todavía las propuestas como tú comentabas hace un momento. Y ahora, doctor de Acevedo, ¿realmente, en la experiencia que tiene usted viendo esos temas, realmente un debate electoral marca la decisión de la gente indecisa? Ayuda muchísimo, sobre todo porque ya el Jurado Nacional de Elecciones nos ha acostumbrado a hacerlo una semana antes de la consulta popular, como se llama técnicamente, el hecho de acudir el mismo 2 de octubre, domingo 2 de octubre, a emitir nuestros votos, en la medida en que se focalizan los más importantes problemas que tienen las diversas ciudades del país, empezando por Lima Metropolitana, que es la capital y una de las ciudades más complejas. Son 7.726 kilómetros cuadrados y casi 13 millones de habitantes. No podría dejar de ser compleja en una ciudad así, ¿no? Pero a pesar de esta complejidad, en esta campaña electoral, honestamente, he visto propuestas pobrísimas, al menos en el tema de inseguridad ciudadana. Hay un tenor repetitivo entre todos los candidatos de hacer un Smart City. Todos casi repitieron un Smart City. Todos casi dijeron más serenazgo, trabajo integrado, interconectar las cámaras de seguridad de los vecinos, de los locales, con la central policial, con la municipalidad. Todos básicamente han repetido esa propuesta. ¿Cuánto influye estos tipos de anuncios en la mente del votante, del elector? Muchísimo, porque si ya se empieza el análisis técnico, Pedro, nos tenemos que dar cuenta de que, para empezar, la seguridad pública, donde está inmersa la seguridad ciudadana, pertenece y corresponde por su propia naturaleza al sector de interior. Y si los alcaldes que llegasen en estos 42 distritos y Lima Metropolitana, y replicando eso en los 1.874 municipalidades del país, no tienen claro que tienen que tener un convenio con su principal comisario o con los 4 o 5 comisarios que tienen en cada una de sus jurisdicciones como distrito, como provincia, para empezar a poder tener, por ejemplo, el serenazgo integrado. ¿Qué significa ello? Están serenos y están también policías. Pero si no hay un convenio que se cuelgue del presupuesto municipal, del presupuesto coordinado con el Ministerio de Interior y además del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, está corriendo uno 2013-2022, va a entrar en vigencia uno 2023-2030. Ojalá de los 7 candidatos siquiera 5 que conocieran el plan de seguridad ciudadana 2023-2030 para saber entonces por dónde tiene que ir el convenio y el enfoque con la policía para en efecto tener serenazgo integrado, serenazgo sin fronteras, infraestructura, empezando por motocicletas, bicicletas y carros, y obviamente los centros de alerta temprana. Pero nadie lo mencionó en torno a ese plan. Porque no lo conoce. Es que nadie articuló su estrategia en base a un plan ya existente, que tendría que ser la hoja de ruta para poder establecer estrategias municipales. Correcto. Porque eso tendría que ser una postura responsable de alguien que pretende gobernar una ciudad tan compleja que dejó de ser realmente una metrópolis.
Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Una hoja de ruta, el plan además es transversal a todo el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tener la seguridad dentro de un ómnibus provincial o interprovincial o inclusive urbano forma parte de la seguridad ciudadana. El hecho de que con frecuencia ocurran accidentes de tránsito, por ejemplo, en la intersección, que es la que tiene el pico más alto de accidentes de tránsito, en la intersección de Azlocongo con la avenida Los Próceres, en el límite de Surco, con San Borja, creo que con San Juan también, San Juan, ¿no? de Miraflores. Entonces, no tener claro ese tipo de cosas, Pedro, entonces va a llevar... Ese cruce es un pandemonio, ¿eh? Es terrible. Es terrible. ¿Por qué? Porque no hay una intervención técnica de la Policía de Tránsito en coordinación con las municipalidades distritales para efectos de acabar con ello. Son 47 a 53, a veces ha llegado a 73 accidentes de tránsito por año. Es una barbaridad. Muere más gente que en cualquier atentado terrorista de los 80. Entonces, si no, como tú has dicho, no tiene claro esa hoja de ruta, no tiene claro que existe un plan de seguridad ciudadana que tiene que coordinar con los comisarios y finalmente asume que en verdad, por muy alcalde que sea, no va a poder estar por encima de la policía en materia de seguridad ciudadana. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque el sereno, por ejemplo, no puede hacer ni siquiera arresto ciudadano, está limitado. Y el arresto ciudadano es tan simple como cualquier particular sí lo puede hacer. Retener a un delincuente hasta que llegue la policía o hasta que llegue el Ministerio Público, eso a un sereno no lo puede hacer porque inmediatamente le cae de parte del delincuente abuso de autoridad o le cae de parte del delincuente violación de sus derechos de libre tránsito y otras cosas que podrían invocar ya en el proceso penal. Pero doctor Acevedo, antes el tiempo nos va ganando. Yo le quiero preguntar, para que me responda tras la pausa, al regresar con usted, si es que usted en todas las propuestas que vienen planteando los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana han propuesto o han prometido algo irrealizable. Han prometido algo fuera del alcance municipal. Por ejemplo, eliminación de peajes. Si esto termina realmente siendo algo que está en la competencia, facultad de quien podría ocupar la Municipalidad de Lima. ¿Le parece? Y otros temas que hayan propuesto. Vamos a la pausa y regresamos para seguir analizando esta previa al debate electoral de ese domingo. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Seguimos aquí en los estudios de Exitosa con Martín de Acevedo, especialista en temas electorales, además experto en temas municipales. Y en ese sentido, doctor de Acevedo, yo quiero preguntar si es que usted escuchó alguna propuesta de los candidatos a la alcaldía de Lima que realmente excede sus funciones, la capacidad que tiene un alcalde al momento de tomar decisiones. Sí, y ponías el ejemplo del peaje. Eliminar peajes. Por ejemplo, en el peaje, claro que sí. La Municipalidad de Lima como entidad ha licitado y concesionado los peajes en el 2009. Puede haber una renegociación a partir de traerle al postor y sentarlo para renegociar antes de ir a Francia y antes de ir al CIADI. Eso sí es posible, renegociar la excesiva onerosidad de la prestación que hay en los peajes camuflado a partir de las ampliaciones que tuvo y obviamente las coimas que se pagaron en el 2014 sobre todo. Pero hay otras cosas, Pedro, como por ejemplo hambre cero. No pues, el alcalde no va a saciar el hambre de la población porque tendría que tener bajo su competencia todos los programas sociales vinculados con el hambre. Aparte del vaso de leche, comedores populares, las ollas comunes, y todos esos programas no están a manos de la Municipalidad Metropolitana, sino algunas de ellas de las municipalidades distritales, y cada una de estas 42, así lo es, a pesar de la propuesta de Miguel Romero, el actual alcalde de 5 Limas, se mantiene y nadie lo quiere cambiar. ¿A qué voy? A la autonomía municipal, por muy pequeñita que sea la municipalidad, inclusive de centro poblado, como por ejemplo Huachipa, mantiene justamente eso y consecuentemente su presupuesto y la libertad de recaudar sus ingresos y ver cómo los ejecuta. Entonces, hambre cero, tendrías que manejar absolutamente todo el tema vinculado a lo que en efecto genera hambre en la población. Pero encontró bastante demagogia en las propuestas, en general, de todos los candidatos. Sí, en general sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la propuesta más demagógica que escuchó, sin que mencione el candidato? Ya, muy bien. Por ejemplo, este tema de acabar con la delincuencia a partir de poner un policía o un sereno en cada cuadra, dicen, ¿no? Eso es imposible. ¿Por qué? O sea, porque estamos hablando de 7.726 kilómetros cuadrados, estamos hablando, solamente para hacernos una idea, ¿no?
San Juan del Lurigancho es el distrito más grande, el segundo más grande de Latinoamérica después de Ciudad de Dios en el Brasil. Tiene este distrito 1.377 kilómetros cuadrados y consecuentemente una población muy profusa y muy generada en zonas altibajas y en los cerros, a donde no vas a poder llegar si no tienes alerta temprana, si no tienes cámaras, porque con policía, con serenazgo, con una movilidad que te permita llegar a las cumbres de esas zonas delincuenciales, no vas a poder hacerlo, aparte que no eres ya, como se dijo, el comisario, y si no tienes un buen convenio con la comisaría, eso no va a funcionar. Y el otro tema es que no tienen conciencia de un atraso de 30 años en infraestructura urbana. ¿Qué significa ello? Que hace más o menos unos 2 periodos, contando el anterior de Castañeda, ya no se hace mucha obra pública. Castañeda fue el último que hizo en su segundo mandato aproximadamente unas 800 obras de infraestructura, y eso ha quedado alejado en el tiempo por falta de dinero. Se suponía que el peaje traía aparejado ello, y no ha traído eso, sino solamente el incremento de 3 soles 50 a 6 soles 50, lo que pagamos ahora los que vivimos en Lima en materia de peaje, evidenciando ello una excesiva onerosidad de la prestación, término jurídico que no significa más que, en efecto, está carísimo y está prorrateado a 30 años y sobrevaluado totalmente. Aquí en la capital del país, si hablamos de la capital del Perú, en Lima, entre los principales problemas, además del tema de inseguridad, se encuentra el tema del tráfico, el caos vehicular que te roba horas de vida, diaria, a la semana, al mes y al año, sea que tengas carro propio o que te vayas en taxi o que chapes transporte público. Igual te roba horas que podrías estar con la familia. ¿Escuchó alguna propuesta que realmente vaya en la línea de acabar con el caos de Lima, que hace unos años fue catalogada como la peor ciudad con el tráfico en el mundo? Como tú dices, sin mencionar a ningún candidato, vamos a decir que sí. Estuvimos de panelistas en el Colegio de Abogados, porque ahí desfilaron 5 de los 7. Y en uno de ellos, sí, él tiene claro que, por ejemplo, funciona en Medellín el sistema integrado del transporte. El sistema integrado del transporte significa que todo el sistema habla consigo mismo. El tren con el metropolitano, estamos simulando Lima, ¿no? El tren con el metropolitano y con el transporte público y todas las áreas. De modo que una persona sale a las 6 de la mañana de San Juan del Lurigancho, puede llegar a San Isidro en 20 minutos. Eso no ocurre en nuestro país. Este candidato tiene una idea del asunto, sabe que cuesta mucho dinero, pero lo que no sabe es que tiene que articular con el Poder Ejecutivo y con la ATU todo este sistema para que al final de cuentas el tren que se ha hecho por un lado, por donde le ha dado la gana al presidente de la República, y el metropolitano por otro, por donde le ha dado la gana al alcalde metropolitano de entonces, no hablan entre sí y tiene que integrarse para que a ellos se aúna lo que en Medellín funciona. El sentido de la pertenencia y haber convertido esa ciudad en 20 años, 25 años, de lo que era la cuna del mayor narcotraficante del mundo, creo, en aquello que ahora sí funciona y le pueden ofrecer al mundo y te hacen ingresar por dentro y te hacen ver cómo en efecto funciona y cómo tú no lo puedes ni siquiera ensuciar con una envoltura de caramelo. A ese extremo de funcionalidad quizás lleguemos en años, pero lo que tiene que tener claro un candidato de Lima Metropolitana es que su sistema tiene que integrarse. No puede ser que un chico para ir a la universidad salga desde el Callao, desde Avenida Guardia Chalaca con Sáenz Peña y llegue al cabo de 3 horas y media a la intersección de Aviación con Javier Prado. Eso es porque el sistema no habla, no conversa. En una sola forma de entrar en el sistema, él debía discurrir y estar en 25 o 30 minutos, como es en Medellín, como es en Curitiba, a través de un sistema integrado del transporte. Ojalá que en algún momento, por ejemplo, se termine el anillo vial metropolitano, del cual la Javier Prado o la vía expresa de Alberto Andrade solamente significa el 32% de ese anillo vial metropolitano, que ojalá se concluya, eso se concluye con dinero. Pero también hay algo importante cuando hablamos del tema de obra pública, el tema de corrupción, que genera mucho temor. Según el último reporte que alcanzó desde la Procuraduría Anticorrupción, el doctor Pacheco, en los últimos tiempos se tiene estimado de 7.000 funcionarios y exfuncionarios inmersos en temas de corrupción. Y presumo que dentro de esa lista de 7.000 personas se encuentran también los alcaldes en funciones. Recordemos que hay alcaldes tras las rejas por tema de corrupción, por tema de mafias. La alcaldesa de San Juan de Miraflores fue una de las primeras sin ser tras las rejas. El alcalde de Caraballo fue uno de los últimos. Estamos viendo una situación ya recurrente con los alcaldes, con los que están más cercanos a la población.
¿Alguien que haya planteado algo contra la corrupción realmente ha sido convincente? Particularmente no escuché a nadie hablar de política anticorrupción. Sí, Pedrito, hablan, pero el tema empieza antes, mucho antes. Este sistema político electoral que tenemos para finalmente terminar eligiendo como elegimos el pueblo peruano, que es el último eslabón de la cadena, no hace, por ejemplo, el buen empleo que hace 2 semanas se ha estado debatiendo de el dinero público que recibe para formar a sus militantes y a sus afiliados y a sus simpatizantes. A los partidos políticos. Exacto. De fondos de ¿Para formarlos en qué? En ética primero, luego en capacitación de sus personeros ahorita mismo, luego en la transferencia de gestión municipal para poder hacer claramente el corte contable, presupuestal y financiero y tener de miras al 1 de enero del próximo año clarísima la gestión, y finalmente el hecho de contratar expertos en en elaboración de expedientes técnicos para poder ofrecer obras en los 100 primeros días. Es decir, esa cadena de capacitación no existe porque es y se debería de dar porque es la única que evitaría que los alcaldes terminen siendo corruptos, porque finalmente no tienen expertos tampoco en elaboración de expedientes técnicos y no tienen expertos en contrataciones con el Estado, y todo se comienza a trabar ahí, salvo que se comience, como vulgarmente comienzan a decirlo, a pagar coimas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener que elegir sí o sí. O sea, el sistema electoral está hecho para que la gente vaya obligatoriamente a votar. Y tienes que elegir a alguien para que puedas finalmente justificar tu presencia, o bien podrías viciar tu voto. Pero normalmente se termina eligiendo. ¿Y usted ha encontrado, para terminar, doctor de Acevedo, ha encontrado algún candidato que realmente represente un liderazgo fuerte y firme que nos muestre y demuestre en un futuro de que no es parte del montón de la corruptela que ha pasado por el sillón municipal de Lima en los últimos tiempos? Su suspiro me preocupa. Sí, lo que pasa es que al 100% te iba a decir, pero ese es idealista, ¿no? No va a haber. Sí, claro, hay por lo menos entre los 7, hay 2 o 3 que han demostrado carácter, hay otro que ha demostrado empeño en su preparación respecto de lo que estaba antes, y hay un tercero que me parece que tiene claro el sistema del transporte. Ahora, el liderazgo empieza desde el momento que se sienta a escoger sus funcionarios una vez que ha ganado el proceso electoral. ¿Por qué? Porque tiene que, en efecto, que haber y saber que él no va a hacerlo todo. Eso es una especie de gerente general que tiene que tener un buen gerente municipal, un buen secretario general y, consecuentemente, el gerente de obras y toda la cadena de la línea de ejecución técnica, como se denomina en la estructura orgánica interna de una municipalidad. Tienen que ser buenos gerentes, y para liderar buenos gerentes, por ejemplo, en algún momento fui, disculpen la primera persona, gerente municipal de Surco, y tenía que tener de la noche a la mañana, cuando me nombraron, 57 personas de confianza, es decir, que yo los conozca, Martín de Acevedo los conozca y los pueda articular de un día para otro. Eso es un proceso. Ojalá que se vaya dando ese proceso y que ninguno termine siendo embaucado, como termina la mayoría, por rodearse de, o ser rodeado de, o dejarse rodear de, y meterlos en una burbuja de funcionarios corruptos que van dando vueltas en diferentes municipalidades. Eso que pasa. Envuelven al alcalde. Sí, pasa que los funcionarios que están inmersos en temas de corrupción o de investigación de corrupción van como rotando, tornándose municipalidades, y son los mismos. Y uno se pregunta, ¿y por qué, si se sabe el antecedente de ese funcionario, por qué lo vuelven a llamar? Pareciera ser que la intención es ser parte de la corrupción. En un principio no se dan cuenta, en otro momento creen que son omnipotentes, y en otro momento creen que nadie los va a tocar, y finalmente terminan ya envueltos y sojuzgados, y luego chantajeados internamente por cosas que ellos mismos han dejado hacer, para terminar envueltos en ello. Ojalá que eso no pase, y eso pasa por lo que tú acabas de decir: un liderazgo en la formación ética, en la formación profesional, en el conocimiento de la gestión pública y en la posibilidad y capacidad de emitir directivas a partir de que se da y se tiene claro que solamente con políticas públicas firmes, claras y directas en la gestión municipal y en la gestión regional también se podría gobernar con liderazgo. Una chiquitita más. ¿Usted ya definió su voto? Todavía no. ¿Va a esperar el debate? Sí, pero yo tengo claro que entre 2 o 3 de ellos está mi voto. Sí, también. Inclusive te podría decir, adelantándote, entre los que están punteando inclusive la encuesta del día de hoy, ¿no? Y ayer de Datum, si no me equivoco, ¿no? Bien, doctor de Acevedo, muchas gracias. Gracias también. Muy gracias amable, por su gracias. presencia. Son las 8:45. Hablando de candidatos.